Hola, buenas tardes, bienvenidas a Vencedoras en Cristo. Hoy tenemos un tema hermoso. Dios te creó con un propósito. La enseñanza está muy, muy bella, de verdad, como siempre, Dios enseñándonos, Dios mostrándonos su palabra y pues con corazón dispuesto a aprender lo que Dios quiere que aprendamos hoy, ¿verdad? Eh, Miren, vamos a ver la vida de José. Es una historia muy hermosa, a mí de verdad. Me gusta mucho él. Me gusta, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo, cómo a pesar de todo lo que pasó, sus hermanos lo vendieron como esclavo, pasó mucho sufrimiento, luego lo encarcelaron por algo que él no cometió, lo acusaron de que él quería, de que él estaba como molestando a la esposa de la mano derecha del rey y pues lo metieron preso, ¿verdad? Y pasó tantas circunstancias, pero lo que más me gusta de él es que nunca se quejó. Nunca vemos en la Biblia una queja de José, o sea, algo que lo haya podido quitar de ese propósito que Dios lo creó, ¿verdad? Dios lo creó como un gran propósito y fue hermoso. Así que vamos a ver la vida de él. Em, si alguien puede leer, por favor, Génesis 45, 3, 8, del 3 al 8, por favor. O lo leo yo, no sé si andan ocupaditas. Estoy en la oración de la iglesia. Oh, ok, ok. Bueno, entonces lo voy a leer yo. Am, 45, 3 al 8. Miren, dice así, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes de ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Y hola Diana, bienvenida. Eh, Estamos viendo la vida de José. ¿Cómo estás? Eh, miren, y Buenas si, tardes. buenas tardes. Miren, si se dan cuenta aquí en el verso 5, 7 y 8, les dice José, esto fue después de que a él lo encontraron, porque acuérdense que un poquito la vida de José, ¿verdad? José era hijo de Abraham y venía, había tenido un sueño, él tenía otros hermanos, pero él era como el consentido de Abraham porque él lo había tenido en su vejez. Entonces, siempre como que tuvo tal vez se puede decir un favoritismo hacia él, ¿verdad? Y sus hermanos lo odiaban por eso, o sea, no les gustaba que obviamente el papá viera más por él que por ellos, ¿verdad? Entonces, un día tramaron entre sí llevárselo y matarlo. Pero Rubén, que era el más grande, dijo que no lo mataran, lo metieron a un pozo, lo dejaron ahí, o sea, y luego pasó
no recuerdo bien, pero pasó unas personas con un montón de esclavos, que ellos compraban los esclavos para llevárselos a Egipto. Y los vieron a los hermanos y le dijeron, ¿saben qué? O sea, ¿por qué no se llevan a este, verdad? O sea, aquí está como que hubiera sido un regalo, como que hubiera sido cualquier cosa, una cosa, se los vendieron. Y van y, o sea, imagínense el dolor tan grande, ¿verdad? Del hermano que cree pues, no cree que sus hermanos mismos le hagan esto, ¿verdad? O sea, de venderlo prácticamente esclavo. Y llega a Egipto siendo esclavo, llegó, o sea, con el favor de Dios, Dios como, o sea, lo mandó con un propósito, ¿verdad? Y el favor de Dios hizo que él llegara a ser lo que dice aquí, ¿verdad? O sea, el consejero del faraón, que era lo más, como que un rango muy, muy alto en ese entonces, ¿verdad? Entonces, em, dice, no fueron ellos, o sea, él todavía le dice, o sea, 3 veces le dijo a ellos en este lapso que no habían sido ellos los que lo habían enviado a eso, o sea, ese sufrimiento en sí, sino que había sido Dios, o sea, de él nunca como que nunca perdió la fe en que Dios estaba y en que Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces es hermoso. Y dice, ¿cómo encontrar tu propósito? Primero hay que creer que tú tienes uno, ¿verdad? O sea, hay que creerle a Dios. O sea, Dios es un Dios de propósito. Dios creó todo con un propósito. O sea, Dios creó la tierra, Dios creó cada animal con un propósito. Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito, ¿verdad? Entonces, si te creó a ti, me creó a mí, nos creó a cada una de nosotras con un propósito. Y él no se equivoca, ¿verdad? O sea, él no se equivoca, él todo lo creó perfecto y nos creó a su imagen, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender y saber que tenemos un propósito en esta vida por el cual fuimos creados, ¿verdad? Si alguien puede leer Eclesiastés 3:1, por favor, o lo leo yo. Eclesiastés 3:1. Si alguien tiene disponibilidad, alguien puede o lo leo yo. Si no, lo leo yo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este Salomón hablando, ¿verdad? Salomón continúa la defensa de sus esfuerzos en la carne mediante la sugerencia que debe existir algún beneficio en la búsqueda de la estabilidad en la vida. Hay demasiadas cosas en el mundo que están en constante cambio y Salomón está confiando en cosas que él piensa que dan seguridad. Lo que descubre es que existe alguien que mantiene al mundo en orden. Dios. Él es quien hace que todas las cosas lleguen a su tiempo y todo tenga un propósito. Considerando el carácter de Dios, se hace patente que Él conoce todas las cosas. Él conoce el fin de todo y todo lo que se ha hecho es controlado por su mano providencial. Todos los efectos de la historia han sido ajustados al calendario de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que todo lo que creó tiene un propósito, ¿verdad? Y dice, todo lo que creó Dios tiene un propósito y nosotros también tenemos un propósito, cada una. Nos ha diseñado a cada una con un diseño único y diferente y original. Dios tenía un propósito especial para ti al momento que te creó. Te dio algo, te dio algo, una tribulación, algo que tú estés pasando para ayudar a otras personas. Muchas veces nosotros pasamos por tribulaciones, muchas veces pasamos nosotros por problemas, pero no es, es Dios quien nos puso en esas circunstancias
por algo, ¿verdad? O sea, todo tiene un propósito, todo fue creado por Dios, ¿verdad? Y para tener ese propósito, para que nosotros cumpliéramos su propósito, ¿verdad? Que es traer más almas al reino de Dios. El segundo punto es tienes que entender que Dios está en control. José creyó esto, creyó que Dios tenía el control de todo lo que estaba atravesando, aunque haya visto todo lo que lo estaba pasando. Imagínense preso, imagínense de esclavo, imagínense, o sea, pasando tanto dolor, ¿verdad? Después de ser el consentido, imagínense ser esclavo o sea, de alguien, ¿verdad? O sea, trabajar duro, o sea, y yo no me imagino el dolor que pudo haber tenido, ¿verdad? O sea, el dolor en su corazón, pero él siempre confió en Dios, ¿verdad? Que Dios estaba en control. Eh, Dice la única persona que puede detener que cumplas tu propósito eres tú misma. Si volvemos otra vez a Génesis 45:5. Ay, Génesis 45:5. Dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. O sea, si él no hubiera llegado, pasado por todo eso, si él no hubiera haber sido esclavo, si él no hubiera pasado todo ese dolor, todo ese sufrimiento, ellos no, o sea, se hubieran muerto, ¿verdad? Con la hambruna que iba a haber, o sea, era para que toda esa existencia se fuera, ¿verdad? O sea, se fuera de la faz de la tierra. Pero Dios, como les digo, al momento de crearte, Dios tiene un propósito y por eso es que cada una pasamos circunstancias, cada una estamos viviendo una lucha en algo y eso algo que estamos viviendo, ese algo que estamos pasando, atravesando, no es para lastimarnos, no es para que nos vayamos al suelo y nos quedemos llorando, es para que nos levantemos y creámosle a Dios, creamos que Dios está en control de todo y que Dios está obrando, ¿verdad? Porque Él tiene un propósito de eso. Usualmente en lo que más tienes algo de alguna como dificultad o alguna debilidad, es porque Dios te está creando para que tú puedas y tengas la capacidad de fortalecer a alguien más que está pasando por eso. O sea, acuérdense que por eso Dios nos da ese propósito, ¿verdad? O sea, muchas veces lo que más nos afecta, lo que más nos duele es parte de nuestro propósito. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que podamos eh, ser eso, ¿verdad? Que podamos, que Dios tenga que sus planes sean perfectos y tan bellos, ¿verdad? Que Él nos pueda prácticamente forjar en eso que nos quiere que nosotros hagamos. ¿Sabes? Él tenía 17 años cuando fue hecho esclavo. Luego lo metieron preso por algo que él no hizo. El dolor puede pararte de que realices tu propósito a ti mismo, que tú mismo digas que no puedes hacer algo por algo que alguien más te hizo. ¿Cuántas veces hemos visto que los padres nos hicieron cosas que a veces, muchas, a ver, tal vez pudieron haber sufrido algún tipo de abuso, abuso sexual, abuso físico, maltrato físico, maltrato verbal, ¿verdad? Que alguien te haya dicho cosas que obviamente es el diablo, obviamente, que te está diciendo eso para que tú te quedes en eso, o sea, pero tú tienes la fortaleza y Dios te dio esa fortaleza que tú te levantes y tú digas, yo voy a pasar de esto, o sea,
No estamos solas, Dios está con nosotros y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si Dios te dio algo, no es para lastimarte, no es para que tú te quedes hundida en el dolor, es para que tú aprendas cómo puedes ayudar a las otras personas que están pasando por situaciones. Porque miren, hasta en la Biblia está, lo que la pasó en la Biblia nos está pasando a nosotros. David sufrió de depresión, David sufrió de mucha, el rey David, o sea, es un ejemplo en la Biblia de el amor que él le tenía a Dios, pero fue un hombre que sufrió mucha depresión, o sea, mucha depresión. Entonces, ¿por qué? O sea, sí podemos salir, o sea, ¿por qué nosotras no podemos hacerlo si ya él salió? Y él hizo lo que Dios le tenía, el propósito que Dios tenía para él, ¿verdad? Entonces tú y yo podemos salir de donde estemos, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? So, si miramos en Romanos 8:28, mm, Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sabemos que todo lo que Dios hace obra para bien, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros podemos eh, ahí sí que cuando venga el enemigo, ¿verdad? Cuando venga el enemigo a atacarte en la mente, a tratar de ponerte abajo, a tratar de que te creas tú de que no puedes o que no puedes pasar esa situación, ahí es donde tú tienes que repetir este versículo, ¿verdad? Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Creo que en la otra versión de Reina Valera es diferente. Espérenme. Mm, mm, 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Está un poquito diferente. Y también si nos vamos a Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, 10 y 11. Dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Dios habló palabra sobre ti en Jeremías 1:5. Si nos vamos a Jeremías, mm, Jeremías, creo que Jeremías, Jeremías 1:5. Dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Qué hermoso, ¿verdad? Am, si crees que Dios tiene el control, empezarás a pensar positivo y sin angustias. La otra
cara de la moneda es cuando no confiamos, cuando no creemos que Dios tiene el control, entran las angustias, entra la depresión, puede entrar un montón de cosas porque no confiamos en que Dios está obrando, ¿verdad? O sea, eh, pues yo creo que sí, o sea, es normal que te entre la angustia, es normal que entres como que pienses, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? Pero en ese momento que venga ese pensamiento, decir, bueno, Dios tiene el control. Todo obra para bien para los que son sus hijos son llamados, ¿verdad? O sea, todo obra para bien. Todo lo que pasa en mi vida es porque Dios lo permite y Dios está en control. Al nosotros decir eso, estamos soltando ese control, soltando esa ansiedad y esa preocupación que no nos deja avanzar ni creerle a Dios, ¿verdad? Y es bonito, o sea, yo creo que es mejor vivir en paz, vivir uno tranquilo, estar con esa paz y seguridad que Dios está obrando, ¿verdad? Que no importa lo que estemos viendo, no importa que todo se mire negro, las tormentas pasan, las tormentas no duran para siempre. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto llover, que se cae el cielo, que caen granizos y todo, y pasa, ¿verdad? Entonces, así son las estaciones en nuestras vidas también, ¿verdad? O sea, hay estaciones buenas, estaciones de abundancia, estaciones de desiertos. Pero cuando estemos en eso, pues obviamente entreguémosle todo eso a Dios, ¿verdad? Y empieza a creer y a confiar y a darle el control de tu vida a Dios, ¿verdad? Que Dios agarre ese timón y que Él le lleve tu barco, ¿verdad? Sino que ya tú suelta el control. Nosotros no podemos hacer nada, o sea, la verdad, lo único que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios, ¿verdad? Confiar en su palabra. Em, Más. Tres, encuentra tu don y tu dirección. Dios te creó con un propósito y te creó con los dones necesarios para cumplir el propósito. Hay tres clases de regalos, los motivacionales, los manifestados y los del ministerio. Y aquí me gusta cómo este pastor dio si alguien puede leer o lo leo yo, está en Romanos 12 del 4 al 8. Esto es hermoso, miren, de verdad. Romanos, Son ¿qué? Romanos 12 del 4 al 8, por favor, vean, Del 4 al 8. al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén, amén. Hermoso, ¿verdad? Aquí les voy a leer esta versión. Miren, esta es la nueva traducción viviente. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si Dios te dio perdón. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad, hazlo a otros con gusto. Y a ver, aquí él desglosa cada uno. Dice el motivador, que es el que profetiza, ¿verdad? Es la persona que motiva a las otras personas a servir al Señor. El que sirve es el que desea
de el que tiene ese deseo de servir a las personas siempre. Esa es como la persona que vas a las fiestas y siempre agarra el plato y limpia, ayuda a limpiar la mesa, o el que se levanta y empieza a agarrar todos los platos, ¿verdad? De los invitados, aunque él sea el invitado, esa persona tiene el don de servicio, ¿verdad? De maestro es la persona que estudia la palabra para presentárselas a otras personas. Tu propósito tiene que ser de ayudar a otras personas. O sea, el propósito de cada uno de nosotros viene como ligado, o sea, todo es en base a ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, podemos tener todos, los cristianos deberíamos de tener todos estos, pero, o sea, tú puedes tener como que uno es con el que Dios te creó, ¿verdad? Es como es que como el más fuerte, ¿verdad? Am, Dice, una persona que lee más de un libro, esa es la que casi siempre está tratando de aprender algo. La persona que le gusta la versión griega en la palabra, se puede decir, ¿verdad? La que siempre va a esto qué significa, o sea, qué significa en griego y esto cómo se hace, ¿verdad? Y esto que de aquí otra versión, o sea, el que siempre anda como averiguando más cosas para nutrirse más, ¿verdad? Para aprender más. También está el animador, es el que anima a las personas cuando alguien le dice que esta persona perdió su trabajo, él le dice, no, ya vas a encontrar otro. Cuando le dice, sí, que no te, algo me pasó, pues como que siempre le ve el lado positivo, el lado bueno, ¿verdad? O sea, no, Dios está contigo, me chocaron, no, pues Dios te va a dar uno mejor, no importa, o sea, ese es el motivado, el animador, ¿verdad? El dador es el que se encarga de ayudar a las personas a nivel económico. Estas personas usualmente les va bien porque Dios sabe que son dadoras, ¿verdad? O sea, les gusta ellos ayudar, ayudan económicamente. Entonces, pues Dios se encarga prácticamente de bendecirlos más, ¿verdad? Porque pues obviamente ellos están en eso, ¿verdad? O sea, de bendecir a las otras personas económicamente. Está el líder, que es la persona que lidera a las personas por medio de organizarlas. Usualmente es una persona muy ordenada, muy organizada, que le gusta el orden, ¿verdad? Que como que él le gusta organizar cosas nuevas o como que da nuevas ideas y anda organizando y organizando eventos en la iglesia y está como muy activo en eso, ¿verdad? Y el de bondad, que es que el que siempre empatiza con otros. Miren, aquí él dio la diferencia entre empatía y simpatía. Dice empatía es cuando tú sientes lo que está pasando a la otra persona. Si alguien viene y te cuenta algo por lo que está pasando, tú le dices, ay, pues que lo siento, o sea, como que tú sientes su dolor, ¿verdad? Tú te pones en el zapato de esa persona y sientes, o sea, sientes su dolor, eso es ser empatía, ¿verdad? Eso es ser empático, ¿no? Con alguien más, ¿verdad? Y la simpatía es lo que veo que es lo que estás pasando y te entiendo lo que tú dices, pero ahí quedó, ¿verdad? O sea, nunca te dan como una palabra de aliento, no te dan como o sea, tienen como simpatía de te entiendo, entiendo por lo que estás pasando, pero ahí quedó, ¿verdad? O sea, no tienen esa empatía de sentir, de sentir, de ponerse en tus zapatos, ¿verdad? Son las que usualmente te dicen, pues que lo siento por lo que estás pasando, pero sé que tiene que ser muy doloroso, o sea, como que se ponen en tus zapatos, ¿verdad? Entonces, esos son los 7 tipos de dones que Dios nos da, ¿verdad? Eh, Cuando quieras encontrar tu propósito, busca la dirección también. A José le dijo a sus 17 años que su don era de liderar y hay que determinar tu dirección y tener fe. Cuando encuentras tu propósito, ve qué dirección te ha llevado. Dios
te ha llevado Dios. No esperes la oportunidad de liderar. Empieza primero, empieza con lo que tienes, empieza en casa, empieza con algún grupo con amistades. O sea, si Él te dijo vas a tener esto, empieza, o sea, a creerle, ¿verdad? Empieza a hacer tú tu obra. No esperes sentado a que venga la bendición, ¿verdad? O sea, cómo tú puedes obrar, o sea, cómo tú puedes empezar a hacer tu propio ministerio, empezar a moverte, empezar a tú hablarle a las otras personas, ¿verdad? O sea, acuérdense que pues Dios espera, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte, ¿verdad? O sea, Dios te pone el sueño, Dios te pone el propósito, no te va a decir cómo lo vas a hacer, no te va a decir cuál va a ser el proceso, porque muchos procesos, como lo vimos la semana pasada, pues son dolorosos, ¿verdad? Son fuertes y obviamente Dios no te va a decir el cómo lo va a hacer porque pues te vas a asustar y ya no vas a seguir, ¿verdad? Ya no vas a continuar, ya no vas a querer ser, llegar a hacer lo que Dios te dijo que vas a hacer, ¿verdad? Entonces, obviamente todo eso se hace con relación con Dios, tienes que tener mucha relación con Él, buscar su presencia, buscar, acuérdense que no es solo llegar a orar, orar, orar y hablar, sino que es también escucharlo, ¿verdad? Escuchar su voz, porque en oración, en esa presencia, en ese tiempo que tú le das a Dios, Él te va a hablar, ¿verdad? ¿Cómo te va a hablar? Con pensamientos. Él, obviamente, Él nos habla con pensamientos, ¿verdad? Y todo lo que te venga a tu mente, pues siempre confírmalo con su palabra, ¿verdad? O sea, busca siempre la confirmación, porque acuérdense que también el diablo nos habla en la mente, ¿verdad? Dios, el diablo también pone cosas en nuestra mente, pero obviamente tienes que pedirle confirmación a Dios, y eso es lo que Él quiere que tú seas, ¿verdad? Y otra vez si nos vamos a Génesis 40 del 5 al 7 y miren, esto es hermoso porque nos enseña que José no se enfocó en el problema, que José no se enfocó en donde estaba, en el dolor que estaba, sino que él siempre estaba viendo eh, cómo escuchaba, cómo estaba atento a servir, ¿verdad? Atento a tener esa bondad, atento a tener esa empatía con las otras personas, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que muchas veces cuando estamos muy dolidos, cuando estamos pasando una circunstancia muy, muy grande, muchas veces se nos pueden pasar cosas, ¿verdad? Y alguien, Miriana, no sé si puedes leer 40 del 5 al 7, Génesis 40 del 5 al 7, o lo leo yo. Sí, Gracias. Génesis 40, ¿verdad? 40 del 5 al 7. No, y sabes que vete hasta al 8, del 5 al 8, porfa. Mm, Y ambos, él, co- él cooperó y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: No son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Amén, amén. Gracias, gracias. Y si se dan cuenta, qué lindo, ¿verdad? O sea, a él se le pudo haber pasado eso y acuérdense que por eso, porque él se dio cuenta que ellos estaban tristes, que él se dio cuenta que ellos estaban preocupados y va y les pregunta, eso fue lo que a él lo sacó de la cárcel. Porque ellos le contaron al faraón, o sea, le dijeron que él lo sabía, era el que les había contado, les había interpretado ese sueño. Entonces,
por eso fue que él salió de la cárcel. Entonces, imagínense qué bello, ¿verdad? Si él en vez de ponerse bravo y ponerse enojado y ponerse a estar quejándose de que, Dios mío, ¿por qué me tuviste aquí? ¿Por qué me metiste aquí? Si yo no hice nada. Y si él se hubiera puesto en ese plan, se hubiera perdido de ver ese dolor, esa tristeza en ellos. Entonces, es bello, ¿verdad? Es bonito. Que por eso con nosotros como cristianos no nos enfoquemos en nosotros mismos, ¿verdad? Enfoquémonos en las otras personas, o sea, estos dones que Dios nos da a todos los cristianos es para que nosotros los podamos poner en práctica, ¿verdad? Es para que nosotros podamos, si alguna debilidad, si tú no eres maestro, pues no importa, ¿verdad? Tal vez eres animador, o sea, como les digo, no necesariamente puedes tener todos o puedes tener varios, puedes tener dos o tres, ¿verdad? Pero si no tienes uno, o sea, pues no importa, pero tal vez tienes otro que también es importante. Acuérdense que en el cuerpo, como dice la Biblia, nosotros somos parte importante, o sea, cada parte de nuestro cuerpo importa, cada parte de nuestro cuerpo es importante. El corazón no tiene la misma función que los pulmones. El corazón bombea la sangre, los pulmones filtran el aire y nos dan, o sea, nos dan vida, los dos nos dan vida, pero el corazón no puede bombear, no puede filtrar aire, ¿verdad? Porque no está creado para eso. Pero es importante, igual los pulmones son importantes. Entonces, cada parte, o sea, cada persona tiene su propósito con algo importante que dar, ¿verdad? O sea, acuérdense que aquí no estamos para ser servidos, sino que estamos para servir, para dar eso que Dios nos dio, ¿verdad? Toda la hermosura, todo lo que Dios nos ha regalado, cada cosa que nos ha puesto es para ser nosotros de bendición a alguien más, ¿verdad? Y qué bonito que podamos servirlo de esa forma. Y acuérdense, Dios nos dio el proceso para forjarnos en esa área, para que nosotras podamos ser de bendición. Si algún proceso con lo que tú estás pasando es parte de tu propósito, es parte de lo que tú tienes que hacer en esta vida, ¿verdad? Y qué bonito, o sea, qué bonito que podamos cumplir ese propósito, que podamos reconocer cuál es nuestro propósito en esta tierra, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y como les digo, nosotros yo creo que cada quien identifica qué es parte de su proceso, ¿verdad? Cuál es perdón, parte de su propósito, cuál es la parte para que Dios te creó en los 7 que vimos ahorita, ¿verdad? Acuérdense, está el motivador, está el que sirve, está el maestro, el animador, el dador, el líder y el bondadoso, ¿verdad? Y qué bonito que podamos nosotros servir a más personas conforme Dios nos está formando, ¿verdad? Y obviamente los procesos están acá para algo, ¿verdad? Para forjar ese diamante que Dios quiere que resplandezca y que podamos servir a otras personas, ¿verdad? Entonces, alguien tiene una duda, hoy si terminamos bien temprano. ¿Alguna duda, algo que aportar? Hoy están muy calladitas, ¿no? No, pues muy bonito, el estudio. Este, Dios me habla nuevamente, ¿no? En el Gloria a Dios, propósito que tiene para mí. Y pues gloria a como tú Dios. le estabas comentando, Odra, Dios nos pone para hablarle a veces a las personas, ¿no? De la palabra, Ujú, para ayudar. Yo les comento que a mí siempre llegan muchas personas que a veces no tienen dinero, y lo poco que yo tengo, pues lo comparto con gusto porque digo, Señor, tú me lo vas a multiplicar. Y yo lo he visto y no reniego. A veces me amén, dicen, amén, préstame 50 pesos, si no traigo más se los presto, porque yo sé que yo tengo un plato de comida en mi casa y sé que las demás personas no. Entonces, pues amén. le doy gracias a Dios por ello. Y como dices, no, pues el enemigo siempre igual va a venir con los pensamientos malos,
pero hay que saber ahora sí que diferenciarlos. Eh, pues yo sigo firme porque he visto todo lo que Dios ha obrado en mi vida. Ay, y ya voy a llorar porque no Ah, sé. no, está bien. Este, pues he visto, ¿no? Todo devolviéndome ese gozo, que ya yo me sentía con mis huesos secos y le decía, Señor, tú haz reverdecer estos huesos que no se apaguen. Y sí, pues es un proceso el que llevamos, ¿no? Que muchas veces queremos con nuestras oraciones y todo ver las cosas rápido, pero Él las tiene preparadas en su momento. Eh, y digo, pues, una satisfacción tan grande, ¿no? Porque yo lo empiezo a buscar desde las 5 de la mañana que entro a un devocional, entonces ya de ahí, pues ya es solamente en la mañana primero es buscarte a ti, Señor, ¿no? Entonces, ahorita en la tarde igual, después del estudio, es irme a mi cuarto con las alabanzas, leer la palabra y pues yo sé que Dios Bien. está ahí conmigo, ¿no? Siento esa paz, esa tranquilidad que meses atrás no la tenía y pues ahora la estoy viendo, ¿no? Una paz que sobrepasa todo entendimiento y pues a confiar solamente en Él. Aunque los enemigos se levanten contra mí, lo que sea, pero yo sé quién me respalda y quién está conmigo y lo que digan de Amén. mí o lo que les digan a mis hijos, pues no me interesa porque digo, tú eres, Señor, el único que me juzgas y el que me vas a juzgar y los demás no tienen Amén. permiso para juzgarme, hablarán y dirán lo que quieran porque no me defiendo, pero digo, no voy a caer en lo que el enemigo quiere. Al contrario, doblo mis rodillas en la noche y pido por esas personas que no lo conocen y pues que Dios toque sus corazones de piedra, ¿no? Pues yo me quedo con Amén. eso. Amén. Y gloria a Dios, de verdad feliz por ti, feliz de ver tu cambio y qué bonito que busques a Dios, ¿verdad? Es lo mejor que puedes hacer y Dios es tu mejor, Él se va a encargar de todo, ¿verdad? O sea, tus enemigos, Él se va a encargar, o sea, él no te va a dejar en vergüenza y van a ver ellos cómo Dios te levanta de donde estabas y vas a ver que él es el que, como tú dices, dejándole todo a Él y tú no poniéndote igual que ellos, porque obviamente tú ya estás en un nivel espiritual más alto, ya sabes quién te está atacando, ya sabes quién es el que no te puede ver, el que te anda, te tiene entre cejas, lo tienes, no, tú estás entre su ceja y su ceja, ¿verdad? Entonces, ánimo, qué bonito, me gusta. Dime, dime. Este, y anteriormente, eh, no sabía distinguir cuando el enemigo me atacaba, ¿no? Ni nada. Y como tú lo decías, cuando vienen esos pensamientos o esas ansiedades, esos temores, yo comienzo a orar, comienzo a cantar una alabanza y Ya de todo eso se vuelta. va. Amén, amén. Todo eso se va, es lo que he aprendido yo y yo voy en la calle caminando, voy cantando una alabanza, o estoy parada así en algún lado, se me viene una alabanza, la estoy cantando y no me interesa que me digan loca, porque yo sé quién va conmigo y quién está conmigo. Amén, amén. Y mira, para el mundo nosotros somos locos, para el mundo somos necios, pero no importa. O sea, nosotros sabemos nuestra verdad y como tú dices, ese gozo que Dios nos da, que Dios te da, pues nadie te lo quita, ¿verdad? O sea, ahí sí que es hermoso, hermoso. Carlita, ¿Terminaron ya el estudio? ya lo terminamos. Entonces quiero contar un testimonio. Sí, sí, dale. Ya. Uno anda en la casa ocultándose, imagínate, bajando la voz como ladrón. Bueno, yo ayer quería escribirte, pero yo decía, Dios mío, calma mi corazón. Había una fiesta de bebé, pero mi hijo no me había invitado.
mamá, ¿te vas a poner esa camisa blanca y luego para la iglesia? Claro, yo sabía que al final me iba a invitar, pero bueno, él como sabe que cuando voy a la iglesia salgo tarde, que esto. De pronto dice, vamos a ir de blanco, van a creer que vamos a cantar en la orquesta juntos. Yo le digo, "Ujú, pero yo me voy para la iglesia. Bueno, apúrate que vamos a llegar tarde". Y yo, ¿cómo que vamos a llegar tarde? Sí, voy a la clase, voy al estudio bíblico. Yo, Gloria a Dios. ¿y ¡Yeah! qué? ¡Yeah! ¡Ay, qué bueno! Pero imagínense que de la emoción se me olvidó el maquillaje aquí y yo fui para la iglesia sin pintura de labios. ¿Sí? Mire, Ay, de qué manera está pasando por una buena situación. Se está sí. encontrando mucho conflicto, pero me moría por contarles esto. Amén, Eh, amén. lo enganchó el libro de Hechos de los